Advertencia de crisis. ¿Es o no es momento de comprar casa? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio en Nordvest Latino, tu canal de educación financiera. El episodio de hoy va a ser dedicado a todos ustedes, a todos aquellos que hicieron la pregunta más popular de este canal. ¿Es o no es buen momento para comprar casa? Y la manera como vamos a desenvolvernos en este episodio es, como siempre, analizar los cambios que ha sucedido en el mercado en los últimos meses y tratar de entender los acontecimientos que ha conllevado a que el mercado inmobiliario se encuentre en la posición en la que está hoy en día. Y tú, como inversor inteligente, entender lo que está sucediendo para que utilices esa información y tomar una decisión inteligente en cuanto a si deberías comprar casa hoy en día, sí o no. Así que empecemos. Ahora, tenemos este primer artículo acá, cortesía de Fortune Magazine, y este artículo en particular nos va a ayudar a entender qué fue lo que ha conllevado a este boom en el precio de las casas, en las viviendas, y quiénes son, o quiénes fueron, mejor dicho, los participantes que empujaron a que el mercado inmobiliario llegase hasta ese momento. Es importante que tú entiendas esto porque tienes que entender a qué te estás enfrentando o hacia quiénes te estás enfrentando, de tal manera que puedas conocer bien a las fuerzas que puedan estar trabajando o contigo o en contra de ti en este ámbito de las inversiones inmobiliarias. Entonces, el título de este artículo va como lo siguiente: los inversores, incluyendo Wall Street, ayudaron a aumentar el precio de las viviendas durante este auge inmobiliario de la pandemia, y aquí está la prueba. Tal cual, los inversionistas, según este artículo, incluyendo los inversionistas de Wall Street, son los responsables de todo lo que está sucediendo hoy en día. Y aquí nos muestran las pruebas, ¿no? Entonces, según lo que dice este artículo, desde el inicio del boom inmobiliario pandémico, los inversores han inundado el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Y por lo que veo, existe una gama extensa de inversionistas. Entonces, acorde con este artículo, entre esa gama de inversores existen los jugadores pequeños, las cuales son los propietarios familiares o anfitriones de Airbnb, que están agregando a sus carteras una y otra propiedad. Entonces, los home flippers también llegaron con todo, aunque lamentablemente en esta sección, como verán acá con el mouse, el traductor de Google como que no está funcionando al 100%, según dice aquí, que es las aletas de la casa, pero no. Como verán, el texto original aquí a la derecha dice que home flippers return with a vengeance, la cual quiere decir que los que trabajan en ese mundo, los que se dedican al home flipping, están regresando con todo, ¿no? Entonces, para aquellas personas que son nuevas al mundo de las inversiones inmobiliarias y no saben lo que es un home flipper, los flippers son aquellos que simplemente compran una propiedad en cierto estado. Puede que esté la casa muy dañada o que simplemente esté pasada de moda. Entonces, ellos se encargan de simplemente hacer renovaciones, sea cosméticas o algún tipo de renovación mayor, de tal manera que suban el valor de la propiedad y que no solamente eso, sino que en términos de lo que se encuentra dentro de la casa, sea la cocina, sea el baño, la sala, todo eso se vea acorde con lo que está pidiendo el mercado, que la casa esté de moda, por decirlo así, ¿no? Entonces ya tenemos los anfitriones pequeños, los de Airbnb, los home flippers. Este artículo también habla de aquellos jugadores que son parte de Wall Street, empresas grandes como por ejemplo Blackstone y aquellos que son miembros de empresas de iBuyer, como por ejemplo una compañía como Open Door Technology, que están viniendo con todo y agarrándose todas las casas que puedan agregarse. Esto, vamos a decir, es el grupo de personas o el grupo de jugadores que son parte de aquellos que llaman los inversionistas, ¿no? Entonces, aparte de esos inversionistas que le están agregando leña al fuego, también el artículo habla de que la combinación de las tasas hipotecarias bajas, el acceso fácil a capital, tal cual como lo habíamos hablado en los últimos 24 meses en este canal, el gobierno ha hecho, vamos a decir, un gran trabajo, ¿no? Entre comillas, en proveer acceso fácil a dinero para muchas personas, ¿no? Entonces, incluyendo personas individuales como empresas grandes, a través del cheque del estímulo, a través de programas como el SBA y todo eso que hizo que el dinero sea relativamente fácil de acceder, y eso le permitió a todos estos jugadores, en este caso estamos hablando de los inversores, tener ese acceso fácil a capital para seguir comprando. Y en adición a eso, también están hablando acerca de que la combinación de la apreciación récord de las viviendas también hicieron que todos esos factores fueran como que muy difícil para los inversionistas dejar pasar, ¿ok? Sin embargo, en este artículo también presentan la otra cara de la moneda. Según lo que estamos viendo en este párrafo,
los inversionistas no creen que ellos fueron los únicos que propulsaron o empujaron al mercado inmobiliario al llegar al punto en como está ahorita, con los precios pues ridículamente altos. Entonces, según la versión de los inversionistas, en su opinión, ellos piensan que también hubo otros factores que han impulsado el frenesí inmobiliario, entre ellas las tasas hipotecarias históricamente bajas, como lo hemos mencionado ya varias veces en este canal. Si comparamos las tasas hoy en día, que están en un 5 o 6%, o 7 o 8, dependiendo de qué momento estás viendo este video, y agarramos estas tasas y lo comparamos a los 1970, a los 1980, esas tasas están relativamente bajas en comparación con esa era. Aparte de eso, los inversionistas acá en este artículo dicen que no solamente las tasas hipotecarias históricamente bajas contribuyeron con eso, sino que también la Reserva Federal tuvo un papel muy importante que hizo que el precio de las casas también eh, subieran, ¿no? Y obviamente están hablando acerca de lo que surgió a raíz del COVID, la cual impulsó a ciertos profesionales que vamos a decir que tuvieran la oportunidad de trabajar desde sus casas durante la pandemia y que obviamente eso les dio la flexibilidad de salirse de lugares relativamente caros como por ejemplo San Francisco y Boston y cambiar esas viviendas relativamente caras por casas en otros mercados como por ejemplo Boise y Tampa. Y como si eso no fuera suficiente, para agregarle más ñapa, como decimos en Latinoamérica, la pandemia también coincidió con una ventana en la que los millennials alcanzaran su, vamos a decir, su edad de compra, es decir, los 30 años, que es cuando la mayoría de los compradores de casa por primera vez entran a ese mercado. Entonces, lo que quiere decir este artículo es que en adición a los inversionistas que ya estaban saturando la compra de propiedades en el mercado, también entró en esta ecuación los millennials, que son aquellos que están entrando en sus 30 y son las personas que tienden a empezar a comprar casa o ser compradores de casa por primera vez. Entonces, si uno suma la demanda de parte de los inversionistas, todos aquellos que mencionamos anteriormente aquí en este párrafo, junto con todos los millennials que están entrando en la ecuación, eso creó una demanda elevada que simplemente superó el lado de la oferta, es decir, el inventario de viviendas, y que en ese momento están en la tendencia baja antes de que golpeara la pandemia. Es decir, que antes de la pandemia de por sí, el volumen de casas disponibles para la compra estaba ya yendo hacia la baja. Y con la llegada de la pandemia, lo que sucedió es que, bueno, cada vez hubo más casas debido a la cantidad tan grande de demanda que entró al mercado. Y como verán, esa vacilación, como dice el artículo, de nombrar a los inversores como uno de los pilares del boom inmobiliario pandémico, ya no era necesaria porque, acorde con este artículo de Forbes, es muy claro que fueron los mismos inversionistas los que ayudaron a acelerar el auge de la vivienda y aumentaron los precios de las viviendas de Estados Unidos. Y esto se logró concluir a través de estudios de mercado por datos proporcionados por compañías como por ejemplo Redfin, Freddie Mac y el Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard. Y a medida que vamos progresando en este artículo, lo verán. Entonces, según esto, el primer trimestre del 2022, los inversores representaron un récord del 28% de las viviendas unifamiliares, según el informe de Harvard. Esto representa un aumento del 19% en el primer trimestre del 2021, que está muy por encima del 16% original que los inversionistas componían de las ventas de las viviendas unifamiliares entre el 2017 al 2019. Esa carrera alcista de los inversores en el mercado de la vivienda fue más pronunciada en los mercados de rápido crecimiento en el sur y el oeste de Estados Unidos, según los investigadores de Harvard. Ese hallazgo está respaldado por un análisis separado de Redfin también, que analizó todas las ventas de las viviendas. Y según estos estudios, se dice que el primer trimestre del 2022 los inversores representaron un asombroso 33.1% de las ventas de las viviendas en Atlanta. Y de segundo lugar queda Jacksonville con 32.3%, está Charlotte también con 32.3% y Phoenix con 29% y de último Miami con 28.2%. Esos mismos mercados que tuvieron ese nivel alto de ventas, por decirlo así, son los mismos mercados que también se encuentran entre los mercados inmobiliarios más sobrevaluados del país
y que corren el riesgo de ver una caída en el precio de la vivienda según Moody's Analytics. Entonces, a medida que vamos bajando aquí, esta es la parte que yo quería compartirles a ustedes. Entonces, este mapa no se puede traducir porque es una foto, pero en pocas palabras lo que dice este mapa o lo que muestra es que este es el porcentaje de casas que han comprado los inversionistas en el primer trimestre del 2022. 0% con el color amarillo, llegando a un 30% en este rango de púrpura, morado, azul, ¿no? Entonces, como verán, ciertos estados llevan la delantera, que son, como los que habíamos leído en este artículo, el sur y el oeste, ¿no? Entonces, en los mercados del sur tenemos a Florida, Miami, Fort Lauderdale, Pompano Beach, también Orlando, Kissimmee, tenemos a Tampa, St. Pete's, también está Georgia con Atlanta, está por ahí Nashville, y tenemos a Charlotte, North Carolina, South Carolina. También aquí en el oeste tenemos a Phoenix y también tenemos a Las Vegas, ¿no? Y entre los estados que no tuvo un porcentaje tan alto de ventas, entonces tenemos a Seattle, está Portland, está por aquí Washington, Arlington, Alexandria y también tenemos por acá a Virginia Beach, ¿no? Muy interesante para aquellos inversionistas que nos están siguiendo de todas partes de Estados Unidos. Si tienen alguna propiedad que ustedes puedan ver por acá, ya más o menos tienen una idea de lo que puedan esperarse en sus áreas, ¿no? Y para aquellos que quieran acceso al artículo, no se preocupen porque le vamos a dar el enlace a ello en la cajita de descripción. Ahora, continuando con el artículo, como vieron en la imagen y tal cual como lo recarga este artículo, si bien los mercados en el sur y el oeste registraron la mayor actividad de los inversores, casi todos los principales mercados inmobiliarios de Estados Unidos también registraron un repunte. Entre los 31 grandes mercados analizados por Redfin, 29 vieron un repunte en la actividad de inversores. Y no es necesidad de ver más allá de Ohio, que también vio un aumento en diversas ciudades. Entre ellas está Cincinnati, está Cleveland y Columbus. Pero no todo necesariamente tuvo una tendencia hacia arriba, ¿no? Al alcista, sino que también aquí habla que durante el primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022, ciudades como Seattle y Milwaukee han registrado una disminución en la participación de las ventas de viviendas atribuidas a los inversores. Ahora, es interesante explorar varios, vamos a decir, recursos, ¿no? Entonces, Freddie Mac, la cual también hizo su propia investigación, tiene unos números, vamos a decir, un poquito diferentes en comparación a lo que estamos viendo hasta el momento, ¿no? Entonces, según los investigadores de Freddie Mac, ellos realizaron su propio análisis de los registros públicos y también encontraron un salto, pero esta vez relativamente más modestos a las compras de los inversores que aquellas investigaciones hechas por Harvard y Redfin. Y según lo que dice Freddie Mac, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, Freddie Mac descubrió que las compras de las viviendas de los inversores aumentaron del 26.7 al 27.6%, una vez más relativamente baja en comparación a estos porcentajes altos que estábamos hablando aquí de 33.1, 32.3, etcétera, ¿no? Entonces, y a medida que van bajando, ellos también muestran una lista de ciudades en donde se ha visto un cambio de porcentajes en, vamos a decir, la participación de los inversionistas entre el primer trimestre del 2021 al primer trimestre del 2022. Y como verán, los líderes en el mercado es relativamente, vamos a decir, a la par con los estudios que hicieron estas otras compañías acá arriba, en Redfin, y están hablando todavía de Jacksonville, Charlotte, la cual se asemeja mucho a la lista que ustedes ven acá. Entonces tenemos aquí Atlanta, Charlotte, Jacksonville, Phoenix, Nashville, que también reportan aumentos, solo que los números son un poquito más conservadores en comparación a los de las otras compañías. Entonces ya estamos por ahí viendo una tendencia de que los cambios son consistentes entre los mercados. No es que la lista de Freddie Mac es completamente diferente a la lista que ustedes ven aquí arriba. Es relativamente parecida, ¿no? Entonces, una vez más, para aquellos que lo quieran explorar, les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes chequen el artículo, ¿no? Ahora, a medida que vamos progresando, ellos hablan de quiénes son estos participantes. Yo sé que al principio mencionamos los participantes, quiénes son esos inversionistas brevemente, pero ahora en esta sección del artículo ellos nos están dando como que un porcentaje más concreto, ¿no? Entonces, según este artículo, la gran mayoría de las compras de las viviendas de los inversionistas en Estados Unidos aún las siguen realizando
los inversionistas pequeños o los inversionistas medianos. Desde las personas promedio, lo que en inglés le llaman el average Joe, que poseen un alquiler de Airbnb, hasta personas que han pasado años acumulando una gran cartera de alquileres. Y según este estudio de Harvard, 74% de las compras e inversiones en septiembre fueron realizadas por aquellos inversores pequeños, es decir, aquellas personas que tienen un portafolio inmobiliario de menos de 100 propiedades. Y el restante 26%, esas compras fueron hechas por inversionistas que tienen una cartera inmobiliaria mucho más grande, es decir, de al menos 100 unidades, de 100 unidades en adelante. Dicho esto, está claro que esos grandes inversores se encontraron entre los principales impulsores del repunte en las compras de los inversores, es decir, de la alza de las compras, ¿no? Entonces, según aquí, los inversores con grandes carteras, al menos de 100 propiedades en adelante, fueron los que impulsaron gran parte de este crecimiento, casi duplicando su participación en las compras de los inversores del 14% en septiembre del 2020 al 26% en septiembre del 2021. O sea, una subida de 14 al 26 es relativamente alto, es casi el doble, tal cual como lo dicen, ¿no? Y cuando estos inversionistas participan en esa compra, sobre todo cuando hacen compra de viviendas unifamiliares, es decir, esas casas de unas familias, estos inversionistas reducen lo que ya está disponible en el mercado para aquellas personas que buscan comprar para ellos vivir, es decir, los posibles propietarios ocupantes, así se le dice acá en inglés, owner occupy. Entonces, mientras más inversionistas están entrando en el mercado, menos disponibilidad de casas para aquellos que buscan comprar para vivir ahí mismo. Ahora, ¿quiénes son los grandes inversores? Ya sabemos quiénes son aquellos los pequeños, pero los grandes inversores, ¿quiénes son? Bueno, algunas de ellas son empresas de alquiler masivas, como por ejemplo Invitation Homes, la cual es el mayor propietario de viviendas unifamiliares de alquiler en este país, que aumentó su cartera durante la pandemia. Blackstone, que es la compañía que fundó Invitation Home en 2012, también volvió a negocio las viviendas unifamiliares durante la pandemia. Eso es solamente una porción de ello. Ahora, siguiendo con el artículo, también tenemos otros participantes de inversionistas grandes, ¿no? Las cuales son los famosísimos iBuyers, la cual incluye como por ejemplo empresas como Opendoor, OfferPad, Redfin Now y Zillow Offers, la cual estuvieron recorriendo todo el país haciendo ofertas rápidas sobre los vendedores de vivienda. Entonces, para aquellas personas que son relativamente nuevas al canal, el modelo de iBuyer es como una versión de home flipping. Entonces, lo que hacían estas empresas grandes es que compraban muchas casas por volumen, las medio arreglaban un poquito, un arreglo cosmético por ahí, y luego las empujaban al mercado de nuevo con una subida de precio. Por eso el año pasado hubo ese rumor de que sí lo estaba comprando casas, las estaba remodelando, las estaba vendiendo de nuevo, empujando o manipulando el precio de las casas para que aparecieran más caro y poco a poco fueron impulsando el costo de las viviendas, no solamente para las personas que buscaban comprar y vivir ahí, sino que también para otros inversionistas, como por ejemplo los inversionistas pequeños, aquellos que tienen menos de 100 propiedades en su portafolio. Entonces, según este artículo, los iBuyers, la manera como ellos hacían dinero, aparte de esa remodelación rápida y el aumento de precios, es que ellos también obtenían una tarifa de servicio, la cual cobraban al comprador al momento de la transacción rápido, ¿no? Y como no es sorpresa para aquellas personas que ya llevan mucho tiempo siguiendo el canal, el modelo de negocio de Zillow de repente se derrumbó y no les terminó yendo muy bien y como que vamos a decir que no fue una muy buena imagen para la compañía. Y tal cual como le dice aquí, el algoritmo de Zillow terminó pagando en exceso por las casas, según los analistas de Fortune, y fue prácticamente un hazmerreír en el mundo de las inversiones, ¿no? Pero la mayoría de los inversionistas inmobiliarios siguen siendo grupos de los que probablemente nunca has oído hablar. Zillow era como que un porcentaje relativamente muy pequeño de los participantes. Pero las compañías como Opendoor y Blackstone son aquellos que tenían gran parte de las compras en el mercado inmobiliario como los participantes más grandes, ¿no? Y a medida que vamos bajando aquí, bueno, le muestra una gráfica de cómo sí lo hacía la mayor cantidad de dinero y se le ve que en el último trimestre, en donde generaban más ingresos, era exactamente en esa práctica de comprar la casa, renovarla y empujarla por el volumen. Pero una vez más, el algoritmo no estaba correcto y simplemente estaba valorando las casas por un monto mucho más alto de lo que en realidad valían. Y según este artículo, obviamente dice que no sería lo correcto echarle toda la culpa de lo que pasó con el aumento de los precios de las casas a una sola compañía, sino que fue más bien
la participación colectiva de todos los inversionistas. La persona promedio que compraba casa para agregarle a su portafolio de alquileres, al Airbnb, así como aquellos grandes jugadores de Wall Street que decidieron meterse en la ecuación. Ahora, a medida que vamos avanzando por el artículo, llegamos a ese punto a preguntarnos, em, ¿esto es algo temporal o esto que va a seguir sucediendo, ¿no? Entonces, según esto, la pregunta que se plantea aquí en Fortune ¿es la prisa de los inversores en el mercado de la vivienda una característica temporal de la pandemia o es el comienzo de una tendencia duradera? Entonces, según los expertos acá, dicen que sí, puede que las tasas hipotecarias con pico están afectando a muchos compradores por primera vez, em, y también está afectando a los inversionistas con experiencia, la cual está causando que ellos se quieran retirar del mercado, porque al aumentar las tasas hipotecarias, eso también afecta las matemáticas de las inversiones, porque ya vas a tener costos adicionales. No es lo mismo pagar una hipoteca a una tasa del 3% versus pagar una hipoteca con una tasa del 5 o 6%, la cual quiere decir que disminuye tu margen de ganancia, disminuye tu cash flow. Y tal cual como lo dice aquí el economista senior de Redfin, las compras de las viviendas de los inversores están cayendo por la misma razón por la que las compras de las viviendas en general está cayendo. Y esa es por las tasas de interés que están en aumento y también los precios altos de las viviendas que han contribuido a que todo se haga más caro. Es decir, la casa está cara y ahora pedir dinero prestado está más caro también. Sí existe la posibilidad, según lo que dice aquí en este artículo, que pueda que las tres cuartas partes de las compras de los inversores se realicen en efectivo. Pero recuerden, los mismos inversores también se ven afectados por la tasa de interés porque ellos también necesitan pedir préstamos para obtener ese efectivo. Ese es el primer artículo. Ahora, quiero pasar aquí un momento y hacerles una preguntita, porque como que me quedé, wow, analizando toda esta situación y me pregunto si estos inversionistas veían esta inflación venir, veían que obviamente la Reserva Federal no se iba a quedar quieta, no se iba a quedar de brazos cruzados dejando que la inflación subiera y que las tasas de intereses siguieran bajitas, sino que ellos se vieron obligados a subir esa tasa de interés para controlar, entre comillas, un poquito esa inflación. Entonces yo me pregunto si los inversionistas como que vieron eso de antemano y dijeron, ¿sabes qué? Yo sé que las casas van a estar mucho más caras en el futuro y me conviene comprar ahorita, aún así las casas estén relativamente más caras, pero sigo ganando dinero porque las hipotecas, es decir, el dinero prestado, está relativamente más económico y eso me permite obtener cierto margen de ganancia porque estoy teniendo acceso a dinero barato. Y a raíz de la inflación, como verán, todo se pone más caro, no solamente el precio de las casas, sino el costo de vida, los alimentos, todo se pone más caro y cada vez se hace más difícil para aquel comprador de casa tener acceso a una casa. Y encima de eso le agregan la combinación de las tasas de intereses que son muy altas. Eso hace que comprar una casa sea cada vez más difícil, la cual termina forzando a aquel comprador de primera casa a terminar alquilando. ¿Y quiénes son los que tienen el alquiler hoy en día? Los mismos inversionistas, ¿verdad? Entonces déjame saber qué opinan hasta el momento de ese análisis, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Qué han visto en su mercado local? Para que nos ayudemos entre todos a educarnos del tema. Y aquellas personas que están en desacuerdo, cuéntame, ¿qué te hace pensar que es un poquito diferente, ¿no? Ahora, sigamos con el análisis. Pero antes de continuar, si estás disfrutando de este episodio, déjame recordarte que le des un like aquí abajito para que ayude a este episodio a subir en rango y ayudar a otros como tú que están buscando por información de este tipo. Tenemos aquí un segundo artículo de parte de Fortune, la cual habla que los mercados inmobiliarios etiquetados como de riesgo alto, una caída en el precio de las viviendas, acaban de dispararse un 73%. Y en este mapa hiperactivo vas a encontrar tu mercado local para entender qué es lo que le está pasando a tu mercado, ¿no? Entonces, según este artículo, el mercado inmobiliario de Estados Unidos se está desacelerando y rápido. Entonces, una combinación de apreciación récord en los precios de las viviendas, que aumentó un 37% en los últimos años, y el aumento de las tasas de la hipoteca del 3.2 al 5.88% en los últimos 6 meses, puso fin al auge de las viviendas durante la pandemia. Es decir, puso fin a la subida de precio de las viviendas durante la pandemia y ahora estamos enfrentándonos a la mayor caída de actividad de las viviendas del 2006. Pero pregunta, la mayor caída de actividades en la compra de viviendas, pero eso quiere decir que las casas están cayendo de precio. Vamos a ver. Según este artículo, es justo llamar a este cambio una corrección de vivienda,
pero es demasiado pronto para llamarlo un colapso de la vivienda. En este momento estamos observando cómo el mercado inmobiliario de Estados Unidos está tratando de encontrar como que su equilibrio en medio de todo lo que está sucediendo con el tema de las hipotecas que están en la alza, ¿no? Y nada de eso quita que la Reserva Federal pueda intervenir en cualquier momento para tratar de poner más presión sobre las tasas hipotecarias o sobre la inflación, ¿no? Entonces, a medida que vamos pasando por este artículo, según dice que entre abril de 2022 y abril del 2023, CoreLogic predice que los precios de las casas en Estados Unidos aumentarán otro 5.9%. Entonces, este artículo ya nos está hablando de quiénes son los que están participando, quiénes son los responsables de aquella subida de precio. Y este artículo que estamos analizando ahora están anticipando que las casas no se van a caer. Sí, están entrando en un proceso de corrección por ciertas casas que están sobrevaluadas, pero según esto, todavía van a seguir en aumento. Eso no necesariamente quiere decir que las casas van a caer de precio, ¿no? Ahora, este análisis de CoreLogic que predice que las viviendas vayan a subir un promedio de 5.9%, no quiere decir que será un 5.9% en todo el país, sino que ciertos mercados tendrán esa suerte y ciertos mercados no. Entonces, Fortune aquí contactó a CoreLogic para ver si les podían proporcionar su evaluación de los mercados inmobiliarios. Y entonces CoreLogic lo que hizo es que les proporcionó un estudio de 392 mercados inmobiliarios regionales y CoreLogic descubrió que 45 de esos mercados tenían más del 50% de probabilidades de ver que los precios de las viviendas locales se caigan. Y en el mes pasado solo 26% cayeron en ese campo, la cual conlleva un salto de 73% en un solo mes, ¿no? Entonces, ¿qué factores utilizaron el equipo de CoreLogic para llegar a esa determinación de que pueda bajar? Muy sencillo, ellos simplemente se llevaron por factores como, por ejemplo, la proyección del crecimiento de los ingresos. En pocas palabras, o sea, cuántas de las personas que están en ciertos mercados regionales esperan recibir un aumento en su salario, ¿no? Al mismo tiempo, ellos evaluaron las previsiones del desempleo, también evaluaron la confianza al consumidor porque todo tiene que ver con las personas, ¿no? Si ellos no se sienten en confianza en gastar ese dinero o en invertirlo o en comprar propiedades, no hay nada que se pueda hacer. Uno no puede obligar al consumidor a gastar el dinero, ¿no? También hicieron un estudio de la relación deuda-ingreso, la asequibilidad y también hicieron un estudio de las casas hipotecarias y los niveles de inventario. Y esto le permitió a CoreLogic dividir esos mercados inmobiliarios en 5 categorías agrupados por probabilidad de que el precio de las viviendas o estén en vía de aumento o se mantengan neutral o que simplemente terminan cayéndose. Y estas son las categorías. Entonces, muy alto, es decir, más del 70% de probabilidad de una caída de precio. Están en alto, 5 a 70% de probabilidad. Tenemos la categoría de medio de 4 a 50% de probabilidad, bajo de 20 a 40% y muy bajo de 0 a 20. Y aquí es lo que esperamos todos, ¿no? ¿Cuáles son los chances o las probabilidades de que ese mercado regional experimente alguna caída de precio? Porque esa es una de las otras preguntas que me han hecho muy seguido acá. ¿Cuándo bajará el precio de las casas? Yo voy a esperar que baje. Y de hecho, en estos días me encontré con un suscriptor por ahí, no voy a decir quién es para mantenerle la privacidad, pero este suscriptor me preguntó que si las casas en el área de Nueva York iban a bajar de precio porque él invierte en Nueva York. Y según lo que vemos acá en este mapa, aquí está Nueva York, según el estudio de CoreLogic, las probabilidades de que bajen los precios en Nueva York son pocas, ¿ok? Entonces, tenemos aquí este mapita en Estados Unidos. Vayan buscando en qué estado están ustedes. Entonces, tenemos aquí en la leyenda al rojo como una probabilidad muy alta de que baje precio, de rosado la probabilidad alta, media probabilidad, baja probabilidad y muy baja probabilidad de que bajen de precio. Entre las áreas que tienen muy pocas probabilidades de que bajen de precio está el área de la Florida, particularmente la parte de Miami, Fort Lauderdale, Pompano Beach. También tenemos por aquí Jacksonville, también tenemos Orlando Kissimmee, también tenemos por acá a Flagstaff, Arizona, tenemos a Phoenix, tenemos a Tucson, también está, como les había mencionado, el área triestatal de Nueva York, tenemos aquí Atlanta, tenemos por acá a Riverside, San Bernardino, California. O sea, se ve que gran parte del país no va a bajar de precio.
Existen una que otras zonas, por ejemplo, está Prescott Valley, Arizona, tenemos Lake Havasu en Arizona también. Ciertas partes de California, por ejemplo, Fresno, tenemos Hanford, Concurrent, Sacramento, al parecer, tienen probabilidades de que las casas entren en una corrección y bajen un poquito de precio, Eugene, Springfield. Entonces, para aquellas personas que están esperando y siguen esperando, les urjo que lo reconsideren porque parece ser que la cosa no va a cambiar acorde con estas predicciones. Y de hecho, hasta recuerdo leer un comentario, una persona que dijo acerca de que la subida de casas o el precio a pagar por las casas tenía que ser justo, ¿no? Entonces, eso en realidad me dejó pensando mucho porque yo dije, wow, ¿cuál es la definición de justo, verdad? Entonces, uno quiere pagar por un precio justo. La única manera de pagar por un precio justo es que estemos, no sé, en la época de nuestros abuelos. Pero en realidad eso se llama estar justo, porque en la época de nuestros abuelos no existía el internet, no teníamos el YouTube. Entonces, el nivel de conocimiento de nuestros abuelos para poder entender todo lo que estaba sucediendo en el mercado inmobiliario era relativamente limitado. Habría que saber cómo buscar información y si es que esa información estuviese disponible. Ahora, si vamos a hablar, oh, quiero que pagar un precio justo por una casa, una vez más, ¿qué lo hace justo? Porque lo justo sería que uno tuviese todo el cash del mundo y pudiera venir y comprar la propiedad cash en un precio de descuento o sin intereses. Pero la vida no es así, no todos tenemos acceso a cash, sino que lo justo sería para aquellos que no tuviesen cash es ir a un banco, pedir dinero prestado, pero entonces toca pagar intereses. Entonces, ¿eso lo hace justo o no? Entonces, para no alargar la cosa, lo que estoy tratando de decir es que es responsabilidad de cada uno de nosotros de educarnos y crear ese escenario que sea en realidad justo para nosotros. Porque, por ejemplo, un escenario que es bien justo para mí es que yo a mi temprana edad he logrado comprar propiedades y no tener que esperar 40, 50 años para ahorrar suficiente dinero y poder comprarme una casa de inversión, sino que tuve la flexibilidad de poder hacerlo desde muy temprana edad. Sí, tengo que pagar intereses, pero me eduqué lo suficiente como para entender acerca de ciertos beneficios que ofrece el gobierno. Por ejemplo, al momento de declarar tus impuestos, puedes reducir los intereses que pagas en la hipoteca, eso reduce los impuestos a pagar y de una manera u otra te ayuda a mantener ese dinero en casa, dentro de tu portafolio, ¿no? Entonces, solamente para que ustedes lo tomen en cuenta, porque en realidad es muy difícil esperar a ese momento exacto que sea justo, porque puede que llegue ese momento justo y no tienes el dinero. Puede que llegue ese momento justo y tengas una emergencia familiar y ya no puedes comprar. Entonces, el punto que estoy tratando de decir es que si tienes las condiciones adecuadas, tienes el ahorro necesario que te permita comprar casa o si tienes los inversionistas, los socios que te permiten hacer esa compra en este momento, en esa propiedad, que deberías aprovecharla en vez de estar esperando ese momento justo a llegar, porque puede que cuando llegue no tienes ciertos recursos o puede que tengas ciertos recursos, pero por haber dejado una oportunidad pasar, que a lo mejor ya nunca te vuelve a llegar. Entonces son cositas para tomar en cuenta y que lo piensen bien, ¿no? Ahora, siguiendo con el artículo, quiero mostrarles otro mapa porque ya me estoy dando cuenta que el episodio se está poniendo muy largo y bueno, quiero tratar de condensar la mayor cantidad de información posible, aunque a veces es un poquito difícil por todos los factores que están sucediendo, ¿no? Pero en este mapa estamos viendo que tenemos tres categorías, ¿no? Por decirlo así. Entonces está overvalue, que está sobrevalorado, casas a nivel normal, y casas que están por debajo del valor. Hablamos de lo que es pagar el precio justo otra vez. Aquí está un mapa para aquellas personas que buscan un precio justo o más económico. Entonces, aquí en el color maradito están para aquellos que buscan un precio justo. Pero una vez más, ¿qué lo hace justo? Porque a lo mejor ustedes están viendo un precio justo por aquí, en estados como Illinois, en estados como California, pero a lo mejor ustedes querían invertir por aquí en Florida. Entonces, definan lo que es justo, ¿no? Entonces, para aquellas personas que tienen propiedades a nivel nacional en cualquiera de estas áreas, aquí les dejo el mapita para que lo vean más o menos y tengan una idea. Todo lo que está de rojo aquí en este mapa está sobrevaluado. Entre ellas, para el seguidor que se topó conmigo por acá en la ciudad de Nueva York también está sobrevalorado. Entonces, para aquellas personas que están buscando vender y sacarle el mayor provecho, todavía pueden hacerlo porque están sobrevaloradas. Para aquellas personas que buscan hacerle un cash out refi o un HELOC, todavía están a buen chance. Sé que los intereses están relativamente altos, pero una vez más, recuerden, no estamos a nivel de los 70 y los 80, así que tomen acción ahorita mismo. Si lo que necesitan es tratar de liberar más capital de su patrimonio para tener ese dinero listo
para inversiones futuras, ¿no? Ahora lo que quiero hacer es simplemente mostrarles otro artículo, las cuales va a ayudar a complementar todo este aprendizaje, todo este tema que estamos hablando ahorita, ¿no? Y tiene que ver con el tema de los intereses. ¿Por qué es importante que tomen acción ahora y no sigan dejando para mañana lo que pueden hacer hoy en día? Ok, ya los inversores sabemos que ellos son los responsables de seguir empujando que el precio de las casas siga subiendo. Las probabilidades de que las casas caigan de precio, por lo que vemos en las proyecciones, no va a pasar. Entonces, ¿qué están esperando, no? Se están esperando a que vuelvan a bajar las tasas de interés. Según este artículo, parece que no va a suceder tampoco. Entonces ya tenemos que las casas van a seguir subiendo de precio y que los bancos centrales están hablando en aumentar las tasas bruscamente porque si no, están arriesgando a entrar una era de alta inflación, según lo que advierte el BIS, la cual es el Banco de Pagos Internacionales. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a bajar por acá rapidito para mostrarles a todos, sin entrar en mucho detalle, ya que el episodio se está alargando. Según este artículo, los bancos centrales del mundo deben aumentar drásticamente las tasas de interés, incluso si eso perjudica significativamente el crecimiento, advirtió el domingo la institución conocida como el Banco Central de los Bancos Centrales. Si no lo hacen, el mundo se arriesga a una espiral inflacionaria al estilo de la década de 1970, dijo el Banco de Pagos Internacionales en su informe anual. Incluso si lo hacen, la economía global podría enfrentar una combinación tóxica de crecimiento bajo y negativo y alta inflación, conocida como la estanflación. Para aquellas personas que no saben o no tienen conocimiento del concepto de estanflación, piensan en dos palabras: estancados e inflación. Eso quiere decir que la economía se va a quedar estancada, no va a haber crecimiento, pero la inflación va a seguir en aumento. Es decir, que todo en la vida se va poniendo cada vez más caro, más caro, más caro, pero la economía no está progresando. ¿Ok? Ahora, volviendo al artículo. Como habrán visto, los que siguen las noticias, la Reserva Federal aumentó este mes de junio su tasa de interés a 0.75% porcentual para que el interés final quede entre un rango entre 1.5 a 1.75. Recuerden, eso no es lo que van a ver los bancos, eso es lo que dicta la Reserva Federal y los bancos utilizan esos porcentajes para guiarse en cuanto a cobrar ellos en la misma tasa para el consumidor. La tasa de interés de cada uno de ustedes lo determina muchos factores: el nivel de riesgo, el nivel de ingreso, el crédito de ustedes, esos son muchos factores. Este número es simplemente como una guía, por decirlo así, ¿no? Y según este artículo, así la tasa de interés esté llegando a este punto, los 1.5 y 1.75, este sigue siendo profundamente negativa en términos reales. Para aquellas personas que no entienden eso de término real, término nominal, es muy fácil y me gustaría mostrárselo rapidito aquí en la tableta. Cuando uno habla de términos reales, estamos hablando de lo que tu dinero te permite comprar, ¿ok? Y cuando hablan de términos nominales, es lo que uno ve solamente con los números. Entonces vamos a decir, por ejemplo, una cifra nominal sería $100, ¿no? Entonces tienes $100 aquí, pero la inflación hoy en día está en un 8.6%, si no me equivoco. Y de hecho aquí lo tengo en pantalla para mostrarle. Entonces la inflación de mayo está en un 8.6%. Entonces con una inflación del 8.6%, ese número hay que restarle a esto. Es decir, que si la inflación está en un 8.6% y tú tienes un billete de 100, ese billete de 100 en realidad vale $91.4. Tú puedes tener un billete de 100, pero en realidad vas a poder comprar un valor equivalente a 91.4 en cosas, sea en mercado, sea en ropa, sea en artículos de higiene personal. O sea, ya no te va a alcanzar el dinero a comprar 100% lo que vale, sino que cada vez vas a comprar menos. Y creo que ya eso es un ejemplo muy claro de lo que estamos viendo. Aquellas personas que han ido al mercado ven que cada vez pueden comprar menos con el dinero que tienen, menos cantidad de tomaticos, menos leche, o aquellas personas que todavía tienen la oportunidad o el lujo de ir a los restaurantes, ya verán que el dinero que ustedes tienen cada vez les da acceso a menos en estos restaurantes. A lo mejor se pueden pedir un plato menos de comida o piden la misma cantidad de comida, pero ahora el restaurante está sirviendo platos más pequeños y todo eso se está viendo reflejado a nivel, vamos a decir, estándar en todos lados a donde uno se esté moviendo. Ahora, volviendo al artículo, ya que estamos hablando del tema de la inflación erosiona el valor del dinero. Y si la tasa de interés está por debajo de la tasa de la inflación, los deudores pagan menos
del dinero que pidieron prestado. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, vamos a decir, por ejemplo, que tú sacaste una hipoteca del 5.8%, ya que muchos se están quejando que, oh, que las tasas están caras, pero una vez más, 5.8 en comparación a los 70, los 80, que estamos hablando de dígitos dobles, es relativamente nada. Y la inflación de hoy en día, tal como lo vieron en la pantallita cuando les mostré, está en un 8.6%. Entonces, cuando restamos estos dos números, hay una diferencia del 2.8%. Eso quiere decir que les está saliendo barato hasta sacar una hipoteca porque la misma inflación está haciendo que el costo de vida suba a un 8.6%, que la renta suba a un promedio de 8.6% y que todo está subiendo, pero la deuda, porque ustedes lo sacaron a una tasa fija de 5.8, ahora le está saliendo más barata, la cual quiere decir que la están pagando cada vez más con dinero barato. Eso es un beneficio de aquellas personas que entienden el juego de los números, que entienden el juego de la inflación, que entienden el juego de las tasas de interés. Y por eso deberían tomar acción inmediatamente, porque se anticipa que esta tasa de interés que tenemos hoy en día cada vez va a ir subiendo más y más, ya que según este artículo se anticipa que los funcionarios del Fed esperan aumentar la tasa de interés entre 3.5 a 4% el próximo año. Es decir, una vez más, las casas parece que no van a bajar de precio y los intereses no parecen dar señal de que van a bajar de precio, la cual se traduce a que el precio de las casas va a seguir en aumento. Y aquellas personas que tomaron acción hace 2 años durante la pandemia, cuando lo indicamos en este canal, están disfrutando de los beneficios del aumento de las propiedades y obviamente del aumento de las rentas. Pero eso no quiere decir que si tú no tomaste acción en ese momento o que si a lo mejor, vamos a decir que no llegaste a Novovice Latino en ese momento, eso no quiere decir que tus oportunidades se acabaron. Solamente que ahora vas a poder participar a un precio un poquito más alto y con un poquito más de competencia, ¿ok? Ahora, en este momento, para las personas que buscan tomar acción inmediatamente y que ya no quieren seguir esperando más o que simplemente se dieron cuenta que debieron haber tomado acción 2 años atrás y no ahora, los invito a que recapaciten y que se eduquen en el tema participando en nuestro seminario de inversión, que es completamente gratuito. El único que tiene que hacer es buscar un momento, una hora al día, se registran al seminario con cuaderno y lápiz, se registran, toman notas, ven la clase y eso les ayudará a tomar una decisión más informada. Para aquellos que todavía tienen miedo y están diciendo, oye Lucelia, pero es que en el artículo nos acaba de mostrar que los precios de las casas no bajarán, entonces ¿por qué seguir invirtiendo? Yo creo que ya las pruebas están muy evidentes, los precios van a seguir subiendo, la tasa de interés va a seguir subiendo y al subir, eso quiere decir que las rentas también van subiendo. Entonces, a pesar de que están pagando un poquito más por las casas, eso quiere decir que la renta que ustedes están colectando están subiendo igual, la cual compensa por esa subida. Al mismo tiempo, tienen que tener en cuenta que en periodos inflacionarios, en periodos difíciles, la gente sacrificará de todo menos dos cosas. Uno es el techo de su casa y segundo es la comida, ¿ok? A la familia hay que alimentarla. Entonces, si cada vez hay más inflación, el costo de vida se hace mucho más caro, eso quiere decir que va a haber cada vez menos gente comprando casas para vivir ellos, la cual quiere decir que la demanda de inquilinos va a estar aún más alta todavía y ahí es cuando entras tú como inversionista que tiene la posibilidad de darles ese housing, darles ese techo que tanto están buscando porque la inflación no les permite comprar. Aquellos que tienen miedo por intereses, recuerden, los intereses van a seguir subiendo. Y si han visto este canal de hace tiempo, recuerden que también existen episodios en donde hablamos de los incentivos que da el gobierno en los impuestos y los invito también para que se chequeen ese episodio, obviamente en otro momento después de verse el seminario. Así que ya saben, no dejen pasar esa información del seminario. Mi equipo y yo trabajamos durísimo para seguir manteniéndolos a ustedes al día y no solamente los actualizamos por medio de YouTube, sino que aquellas personas que ya se han visto el seminario o que son parte de nuestro grupo de estudiantes reciben actualizaciones de una manera constante. Así que no desaproveche de esta oportunidad y sé parte de nuestra comunidad. Te estoy viendo en el seminario aquí mismo. Chaito, bye.